Vamos a leer las escrituras en Primera de Crónicas. Vieron que los libros de Crónicas es la historia del pueblo de Israel. Hay como un resumen que va contando de otros libros de la Biblia y uno lo lee allí como una historia. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. No sé si está por acá. Lo leo. Dice así la palabra de Dios. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Está acá? Entonces lo leemos juntos. ¿Qué les parece? Vamos. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa. ¿Cuánto? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas, al cual como decían los chicos, ¿sí? La palabra de Dios. Primera de Crónicas 13, 14. Apréndase ese versículo de la Biblia, ¿sí? Así que qué lindo estar en casa. Aquí está hablando de la presencia de Dios que estaba en la casa de Obed-edom y es lindo estar cada uno en su casa. Yo estoy contenta de poder estar aquí en la casa del Señor. A algunos me parece que hace un montón que no los veo, que tuve algunas faltas, unas por enfermedad, otras de viaje, que gracias al Señor el Señor me ha acompañado en este trayecto. Ahora tengo otros viajes más, pero así también el Señor seguirá acompañándome. Y bueno, les mandan sus bendiciones los hermanos de otros lugares. Qué bueno de entender que todos somos una gran familia. Y cuando el Señor venga a buscarnos, va a venir a buscar a la iglesia, a su iglesia, no a la congregación, sino a su iglesia. Y nos vamos a encontrar todos juntos y nos gozaremos en el Señor, ¿amén? Pero les decía, qué lindo estar en casa, qué lindo que después, no sé si les ha pasado que a veces en momentos de gran estrés, ya sea laboral o alguna cosa que pase afuera, de repente está desesperado de llegar a su casa y decir, ¡ah, qué alivio! A algunos no le pasa eso, porque lo entiendo, lo he visto y he escuchado muchas veces a gente que dice, no quiero ni siquiera llegar a mi casa, porque sé que si llego a mi casa es peor, es de vuelta a confrontarme con la realidad de lo que está pasando. No la que aparenta, sino la realidad de lo que está pasando, que puede ser muy diferente a lo que se aparenta, a lo que aparece por fuera. Pero qué bueno decir, quiero estar en la casa donde hay bendición. Quiero estar en una casa donde se sienta la presencia de Dios. Amén. Entonces, a través de esta palabra, quiero proponerte eso, de que podamos tener ese tipo de experiencia con Dios, de que llegues a tu casa y sientas de verdad que la presencia de Dios es tan real estos últimos 3 meses como le pasó a la casa de Obed-edom, porque dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Situándonos en la historia, quizás algunos ya conozcan esta historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estamos leyendo. Vemos que Dios desde lo que está contando ahí, muchos años antes, había planificado una manera en la cual estar cerca del pueblo de Dios, de que en realidad el pueblo sintiera de que Dios está cerca. Esa es la verdad. Dios está cerca. Pero a veces, como nos pasa a nosotros, pensamos que no es así. Al revés, somos nosotros los que nos alejamos de su presencia. Entonces, Dios eligió una manera en la cual iba a representar de que la presencia de Dios, de ese Dios, diferente a los de todos los dioses que había en esa época, estuviera ahí con ellos, entre ellos. ¿Y cuál era la manera? Dio las instrucciones precisas para que se construyese una especie de cofre, ¿sí? Un cofre grande, con diferentes tipos de piezas tenía y de metales y de cosas así que hacían a que sea diferente a todo lo demás, porque era preciso dado por Dios. Las instrucciones para el tamaño, para qué material iban a poner, en qué lugar, qué adorno iba a tener, todo. Además, en ese cofre que lo llamaron el arca del pacto, ¿sí? Era lo que vemos a veces cuando uno lee la historia o vemos en alguna película, van cargando un cofre grande, es el arca del pacto. Además,
En el interior de esa arca de pacto estaba la tabla de los 10 mandamientos de Moisés, había una vasija con maná. Maná era eso que cayó, una especie de una harina que caía del cielo para que ellos puedan comer en medio del desierto, mostrándoles y recordándoles al pueblo de que Dios estaba presente, que Él tenía provisión para su pueblo, del amor de Él hacia el pueblo. Y también estaba la vara florecida que habían visto como señal, como testimonio del liderazgo de Aarón. Así que eso estaba dentro de ese cofre y desde la época de Moisés fue muy valiosa para ellos. Ellos lo cuidaban, decían, esta es la presencia de Dios, tenemos que cuidarla. Pero sucedió en una época de la historia, cuando uno lee en Crónicas, cuando lo ve en Samuel, en el libro de Samuel, en el cual estaban los famosos hijos de Elí, del sacerdote Elí, que hacían de su vida lo que querían, ¿sí? Tenían una vida completamente desordenada y en pecado. Entonces, y ellos comandaban a los soldados, de manera que en una de las batallas, al Dios no estar con ellos, acompañándoles por el pecado que ellos tenían, entonces los filisteos, que son los que pelearon con ellos, arrebataron, se robaron el arca. Era el motín de guerra, ¿sí? Y se llevaron el arca. Sabían que eso te gusta, eso necesitas, Israel, te saco el arca. Y se llevaron el arca. El asunto que pasó el tiempo y a estos filisteos les fue mal por tener ese arca con ellos. Les empezó a pasar desgracias, empezaron a tener plagas. O sea, donde ponían el arca se moría gente. O sea, ya no sabían qué hacer con esa arca del pacto. Entonces dijeron, esto muy motín de guerra será, pero para nosotros es una desgracia que se la lleven los hebreos de vuelta. No queremos saber nada con esto. La cargaron en unos bueyes y dijeron, mire, este camino, como si le hablaran a los bueyes. ¿Usted no le habla a los animalitos? En mi casa me hacen burla porque yo le hablo a mi perrita. Dice, ay, ma, ¿qué te contesta? Dice, sí. Y bueno, entonces lo pusieron en los bueyes, al arca, ¿sí? Cargaron, y ese camino nos iba a llegar directo a Israel. Entonces, que se vayan por ahí. Y se fueron. El asunto que cuando iban por el camino y ya llegaban a la tierra de Jerusalén, David con el pueblo sabían de que esto estaba sucediendo, que la estaban devolviendo y dijeron, es nuestra oportunidad, ahora es nuestra, nos devolvieron lo que es de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a llevar a Jerusalén porque ahí es donde corresponde estar, no con los filisteos, con nosotros. Muy bien, David tuvo toda la buena intención y chicos, a veces pasa eso, podemos tener buenas intenciones para algo, pero en esas buenas intenciones, si no está bien coordinada con la palabra, con el buen consejo y con lo que viene de parte de Dios, podemos tomar incluso una mala decisión a pesar de que la intención sea buena. Y eso es lo que le pasó a David. Entonces, ¿por qué? Porque David sabía, o sea, él era un hombre del templo, él conocía la palabra, conocía que Dios había dado las instrucciones precisas, tanto de hacerlo como hasta de transportar el arca, porque el arca solamente podían ser transportadas por los levitas, o sea, los que llevaban la adoración, los que adoraban, los que cantaban eran los únicos que podían acercarse. Tenían que cargarlas con unas varas largas, las ponían sobre sus hombros y ahí cargarla. No se podía tocar tampoco ese cofre. Era todo instrucciones de parte de Dios. Él sabía, pero no importa. David no hizo eso. David lo que hizo, dijo, tenemos los bueyes, ocupemos lo que hay. Si está ahí a mano, ¿por qué cambiar algo? Y yo pensaba, no pasa eso muchas veces con nuestra propia cultura. Si así lo aprendí, si así creo que me fue bien, ¿por qué cambiarlo? Si así me funcionó, ¿por qué lo tengo que cambiar? ¿Por qué? Y eso pasó con David, aún conociendo que esas no eran las instrucciones de Dios. Dijo, tenemos los bueyes, tenemos el arca, lo mandamos igual. Y en eso que iban por el camino, un camino que no había pavimentos, por supuesto, en eso como que los bueyes, ¡ay! Se me dobló el tobillo. ¿No le pasa alguna vez que va caminando? ¡Ay! ¿Qué le pasa a este tobillo? Se dobla solo, tiene vida propia.
No sé, se le dobló el tobillo a algún buey, el asunto que se tambaleó. Y cuando se estaba tambaleando para, parece, caerse esta arca, vino un fiel servidor de David que estaba ahí con el grupo y fue y tuvo también la buena intención, pero no era conforme a las instrucciones divinas. La buena intención y se fue a querer agarrar, ¡ay, que no se caiga! Y en eso de que no se caiga y tocarla, vino el celo de Dios por su presencia, por lo que él había dicho, y en ese mismo momento cayó muerto ese hombre. Así era, así pasó. Entonces imagínense lo que estaban a la vuelta. ¿Quién iba a querer agarrar después el arca? No, anda vos, te toca a vos. Te toca a vos. El primero, el segundo de la fila. ¿Quién le toca ahora? Nadie quería saber nada con el arca, ni incluso David, ni el rey David. Entonces se asustó tanto que dijo, ¿qué hacemos con esto ahora? Y justo de pasada en ese camino, antes de entrar a Jerusalén, vivió una familia servidora del templo, que era la familia de Obed-edom. Y dijo David, ahí se va a quedar. Que se quede ahí en esa casa. Nosotros ya veremos qué hacemos. Primero la quería y todo, hizo fiesta. No tuvo miedo que se quede en la casa de Obed-edom. Y eso es lo que pasó, por eso les leí este versículo que dice que después, estando ahí el arca, estuvo 3 meses en esa casa y dice que bendijo la presencia de Dios la casa de Obed-edom por esos 3 meses. Y dice, y bendijo todo lo que tenía, todo lo que tenía. Y pensaba acerca, y lo hago como un resumen, 3 puntos que considero necesarios para que nuestra casa sea bendecida, mirando un poco como lo que pasó en la historia, comparando un poco. El primero es seguir las instrucciones de Dios, seguir sus instrucciones. Miren, les conté la historia y les conté lo que les pasó a la gente que no siguió las instrucciones dadas por Dios. Porque tenemos 2 maneras de hacer las cosas. Una, hacerla a nuestra manera, que hacerla a nuestra manera quiere decir a nuestra cultura, a cómo pienso, que nadie me saque del eje de cómo tengo mi pensamiento hace 50 años y no lo cambio. Hacer las cosas a mi manera o hacerlo a la manera de Dios con sus instrucciones. Esa es la vida de un cristiano o del que quiere ser un cristiano. Uno elige cómo hacer las cosas. Uno elige hasta qué pensar y de qué manera pensar. Porque si en la Biblia me dice, en esto pensad, te está dando las instrucciones y dice, pensad en todo lo bueno y sin embargo vos pensás que todo lo malo. Pensá en lo que es digno de honra y vos pensás, no, no se merece nada. Pensad en lo puro, en lo agradable y vos tu mente te circula por otras regiones. Entonces es hacerlo a mi manera o hacerlo a la manera de Dios y sus instrucciones. Cualquiera de las 2 elecciones va a traer consecuencias, eso lo sabemos, o sea, porque es una ley, de lo que se siembra se cosecha. Si yo siembro algo, tengo ahí todavía, miren, me dieron ahora en que fui a Chaco, me dieron unas semillas, nos fascinó ver esos lugares que en vez de que haya hollín de ese negro, ¿lo conocen del hollín que tenemos del ingenio? Bueno, ellos en vez de que les caiga lluvia de hollín y tiras negras, una más grande que la otra del hollín, ellos lo que les cae es algodón por todo lado. Tienen algodón. ¿En serio? Va por la vereda, es algodón, así como uno lo saca, ¿vieron del paquetito así? Algodón, en serio, es súper raro para nuestra cabeza, ¿no? Es otra región, la tierra del algodón allí en Chaco. Y una hermana, después de terminar la reunión el domingo, se acerca y me dice, aquí le pedí a mi esposo que me dé, y me dice, ahí abajo en la parte, porque son como 2 bandejitas que me dio en la parte de abajo, ahí están las semillitas para que plante. Ay. Y arriba está una muestra, es así un coso de algodón, eso es lo que sale de la planta con la florcita, y abajo están las semillitas. Y me empezó a decir cómo tenía que plantarlo. Mire, yo tengo
Sansevieria, ¿cómo se llama? Así se llama, para no decir la lengua de suegra. Esa la conocen más. Es la misma, nada más que el nombre más lindo. Y que esas pobrecitas, o sea, solas se mantienen. Dios las mantiene. Dios. Ahora, viste que uno de los versículos, que ese me lo aprendí porque Serena cada rato, la palabra de Dios es agua que nos purifica. Bueno, con la palabra está regado, no sé, cada tanto me acuerdo de Charlie. Y nada más. Pero imagínese, o sea, que me dice esta señora, ¿cómo tenía que hacer la plantación de una planta del algodón? Yo recién estaba conociendo cómo salía el algodón y venía a nuestras manos, y me dice eso. ¿Por qué? ¿A qué es lo que iba con esto? Que todo lo que se siembra se cosecha. Si yo planto esas semillas de algodón algún día, que estoy esperando que mi vecino, el ingeniero, me ayude, el ingeniero agrónomo tiene que saber. No, esa materia del algodón, esa parece que la pasó de largo, no sé, le dije, tengo una macetota, a ver, alguien que me ayude a plantar eso. Si planto el algodón, no me va a salir una caña de azúcar. O sea, lo que se siembra, se cosecha. Es una ley universal, no es producto de nuestra imaginación, es una ley universal. Por lo tanto, lo que siembre, voy a cosechar, voy a tener los frutos de eso. Por lo tanto, es tan importante las decisiones que tomamos. Si lo hacemos conforme a nuestra manera o siguiendo las instrucciones de Dios y lo que quiere. Y cuando queremos saber, decir, ¿cuáles son las instrucciones de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo eso le estaba diciendo a mi esposo, necesito comprar una Biblia más práctica porque tengo una Biblia que es letra grande, que está bueno, pasable, nada más que ya está tan viejita que vieron así cuando se despelleja todo, que uno la agarra y te queda todo pegado la cuerina esa que tiene. Y la otra es gigante que de verdad es así, es muy grande. Pero a ver, ¿alguna Biblia? ¿Alguien que me preste? ¿Todos tienen Biblia de esto ahora? ¿Alguna Biblia? A ver, presta. Gracias. Ahí está. Mira lo de la nena. Y la nena la usa, no la veo que está chiqui con la... Esto es instrucciones. ¿Y cómo hago para seguir las instrucciones? Leyéndola, aprendiéndola, escudriñándola. Si hoy me voy de acá, de este domingo, y en la semana no me acuerdo de abrirlo y volver a leer el versículo, todos los días recibimos un devocional desde la iglesia y no me ocupo de leerlo. Entonces, ¿cómo puedo recibir instrucciones de Dios? Y al no tener las instrucciones de Dios, sigo por mis propias instrucciones y lo que mi mente piensa, siendo que hasta el apóstol Pablo dijo, transformen su mente, el espíritu de su mente tiene que ser renovado. O sea, es engañoso, la Biblia nos habla, es engañoso el corazón de las personas. Entonces no nos podemos confiar de nosotros mismos, hermanos. Es necesario conocer la palabra de Dios para seguir instrucciones y así las consecuencias a todas nuestras decisiones sean prósperas, bendecidas y que esté Dios en el asunto. Gracias, nena. Muchas gracias. Gracias, nenita. Amén, dice. No, la nena se destacó. Acá tengo otra Biblia más pequeña. ¿Ve? Esta es más pequeña. A ver si yo quiero leer eso. No se lee nada. Bueno, el asunto, tenemos dos maneras. Una, la palabra de Dios. Otras cosas, ¿saben qué son instrucciones? El buen consejo. Pero mire que dije primero antes de consejo. ¿Qué dije antes de consejo? Buen consejo. Me escuchó, ¿verdad? Me entendió. Yo sé que dentro de todo me entienden porque tengo una manera de hablar que, bueno, ¿qué va a ser? O sea, como muy así, se va sola mi cara y mi boca hablando así. Entendió que le dije buen consejo. No dije seguir el consejo. Si uno solo sigue el consejo, agarra el celular y ¿qué consejo recibe? Si uno presta el oído y me junto con alguien en la vereda a hablar con algo de cualquier cosa, ¿qué consigo? Aquí en la iglesia veo a algunos conversando mientras estamos escuchando la palabra y se pone a hablarle al otro al oído. Eso no es buen consejo.
consejo, un buen consejo, siempre va a ser sacado de aquí. Siempre. No existe otro libro. Otros libros pueden ser ayuda, incluso ahora vieron cómo hay tanto autoayuda. Miren, si eso no se sale de la palabra, todo bien, tómalo. Pero si hay algo de esa autoayuda que se sale de los diseños del reino y de Dios, ojo, atención, porque no va a ser un buen consejo. Va a ser solamente consejo de hombre. Amén. Entonces, por ejemplo, que uno dice, bueno, de los adolescentes, solamente escucha a sus pares. Bueno, ahí sigue el consejo de este, sigue el consejo del otro. Pero aprendamos a que el buen consejo también son instrucciones. Les dije el primero, seguir las instrucciones. El segundo punto, y esto ya es directamente con este muchacho que recibió el arca en su casa con Obed-edom, porque el segundo punto es ser un buen siervo o un siervo fiel o ejercer el servicio, como quieras decirlo. Servir es un acto de amor y de agradecimiento a Dios y por eso lo hago por el prójimo. Eso es servir, eso es ejercer un servicio. ¿Y qué era Obed-edom? Y su nombre significa esto, Edom significa, su nombre significa, Obed-edom, Obed-edom significa, Edom está sirviendo. Eso significa. Edom está sirviendo. Y era un servidor al 100%. Él era músico. Venía, tocaba, cantaba. Salía, tenía que ir de portero. Era portero del santuario. O sea, estaba todos los días en la puerta. Nosotros estamos los domingos, los miércoles, un portero. Estaba todos los días en la puerta recibiendo a los sacerdotes. Estaba de portero. No solo ahí terminaba su trabajo, sino también era administrador. Estaba como tesorero. O sea, tenía múltiples funciones sirviendo adentro de la casa de Dios. Y mire, incluso tan dispuesto estaba a servir que incluso uno lee en los relatos que él estaba primero viviendo en otra parte de Jerusalén. Sin embargo, el rey le dijo y dio la orden que él con toda su familia se vaya a vivir afuera de Israel, a las puertas de Israel, que es donde ahora estaba el arca. O sea, tan dispuesto al servicio que le dijeron a dónde se tenía que ir a vivir con su familia y se fue. O sea, así al 100%. Y esto me recordaba de Josué 24:15 que Josué le dice al pueblo, yo no sé qué harán ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien en la casa tiene que tomar la decisión. Algunos piensan, bueno, si el hombre no toma la decisión, la mujer no puede. Si vos estás conforme a la palabra de Dios, toma la decisión y metele. Y el que quiera te va a seguir porque va a haber sobre ti las bendiciones del Señor. Si vos sos un joven que en tu casa no respetan la palabra de Dios ni se guían por las instrucciones divinas, vos hacé la tuya con Dios porque Dios te va a respaldar y te va a acompañar en tu decisión. Es uno que tiene que tomar la decisión, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso fue lo que pasó con Obed-edom también, un siervo fiel. Ni tibios, ni fríos. Seamos honestos en el servicio, seamos honestos en el amor y lo que hacemos por el prójimo. Seamos leales a Dios, leales a la causa de Dios, leales a la iglesia en donde estoy. Tratemos de buscar de hacer la milla extra, o sea, hacer más de lo que esperan de mí. Eso es hacer milla extra. No, si querían que haga esto, bueno, milla extra es hacer un poco más de lo que esperan de mí. Eso es alguien fiel y leal en el servicio. Y como dicen Colosenses, como le dice el apóstol Pablo, les dice, lo que hagan, acuérdense voluntarios, háganlo de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Así le dijo el apóstol. Todo lo que hagan, no pensando me verán o no me verán, sino que lo hago para el Señor. Todo lo que hago, lo que muestro de amor hacia el prójimo, si le das un plato de comida a alguien, si tenés que entregarle ropa a alguien, si le das una mano en alguna cosa, en lo que sea, y más aún sirviendo en la casa de ¿quién? Del Señor.
No mirando quién me mira o quién me aplaude. No podemos estar esperando todo eso porque eso tiene que ver con nuestra humanidad y nuestra falta de sanidad del alma, sino haciéndolo para el Señor de buena gana, como si fuera para el Señor todo lo que hago. Amén. Eso es ser un buen servidor. Y entonces, lejos de sucederle las desgracias que le pasó a los filisteos, ¿qué le pasó a Obed-edom? Y tampoco como el otro servidor de David que cayó muerto. ¿Qué le pasó? Dice que su casa fue bendecida. Entonces el servicio es una llave para que mi casa sea bendecida. Te estoy dando herramientas que puedes utilizar. La primera, ¿qué era? Seguir las instrucciones de Dios. La segunda, acerca del servicio que estás haciendo, que estás ejerciendo por Dios y para el prójimo. El servicio te va a ayudar, es una llave de bendición para tu hogar. Y el tercer punto, procurar la presencia de Dios. Queremos que nuestra casa sea, que digamos, el que llegue a mi casa tiene que sentir algo diferente. ¿Qué algo diferente? ¡Ay! Un demonio corrió por allá. En muchas casas pasa. Por supuesto, si no está la presencia de Dios, está la presencia del otro. Es lógico. No pueden convivir dos. Posible. Pero quiero que el que llegue a mi casa sienta la presencia de Dios allí. Sienta que hay paz. Sienta que está Dios, que algo pasa. Incluso los que viven en el hogar no tengan ganas de escaparse, sino tengan ganas de volver al hogar. Y sentir de que Dios está allí. Pero ¿cómo se logra eso? Procurando nosotros la presencia de Dios. ¿Y qué es procurar? Procurar tiene que ver con intentar conseguir, con llegar a un objetivo. O sea, hacer todo lo posible para que suceda. Que venga, bueno, ahora quiero que cuando, capaz que está orando y decir, cuando vuelva a la casa, a mi casa, como yo estaba acá en la iglesia, ahora cuando vuelva a mi casa va a estar todo bien, va a estar la presencia de Dios. Sí, pero ¿de qué va a depender? De que yo vaya con la palabra, que empiece a activarla, a caminar, a trabajar la palabra, me ponga y me posicione en mi hogar, trabaje y procure conseguir eso y la presencia de Dios sí estará allí. Pero depende de mí de procurar que la presencia de Dios esté. En Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Allí está la cuestión en secreto. Si vivimos en la presencia de Dios, la presencia de Dios vive con nosotros y en el lugar en donde estamos y se verá una gran diferencia. Procurar, ¿saben qué es? Algo que lo repetimos hasta el hartazgo aquí en la iglesia. Llevar una vida en el Espíritu y vivir en santidad. Dios no se niega a corazones que viven de esa manera. Vida en el Espíritu. Cuando uno lee Romanos te dice tal cual clarito, porque la vida en la carne es esto. Y vivir en el Espíritu es esto, es contrario a las vivencias de la carne. Ahí estoy procurando que esté la presencia de Dios. No es algo mágico. No es así. Hay gente que por años ha vivido pensando que dice, bueno, si va y me tira agua bendita, si me hace la cruz, si me va y me le ora, o si dejo la Biblia abierta a la par de la mesita de luz, ahí entonces Satanás no va a venir a mi mente esa noche. Pero no quiero vivir la palabra, no quiero vivir en santidad, no entrego mi vida a Cristo, no procuro que la presencia habite en el hogar. Y lo transformo todo como si fuera un acto de magia, que esto no es así. Esto es fe, es caminar en la fe, es contrario, hermano, grábeselo, es contrario a lo que te muestra el sistema, a lo que aprendiste por cultura. Ahora hemos visto, no sé si vieron la asunción de la presidenta de México. ¿Vieron la asunción de la presidenta de México? En la cual no estuvo ni siquiera un sacerdote católico, como siendo, o sea, es un país extremadamente católico,
que tiene así como, más aún incluso que la Argentina, pero sin embargo, esta presidente, ¿qué hace? O sea, llamó a todas las comunidades indígenas y ella pasó por cada una de esas comunidades que le hicieron cuestiones de brujería, porque eso es. No porque te hagan con un cosito así o porque te pongan, o que tengas, espero que no tengas en tu casa eso de, ¿cómo se llama ese? Atrapasueños. Todo eso es brujería. Es lógico. O sea, lo único que a mí me interesa es tener representada la palabra de Dios en mi vida y caminar. Es eso. Tengo una cruz así de grande, tener la chiquita, no importa. Yo en mi casa también tengo cuadros con la palabra de Dios. Tenelo. Lo que sea. Pero pasar por eso, o sea, miren a lo que exponen al pueblo. ¿No lo vieron o no lo vieron? No sé, es algo de la vida cotidiana. Así. Hasta el, no sé si será el obispo, arzobispo, no sé en qué será de lo más alto de la nación, habló acerca de eso y habló así claramente, dijo, nuestro gobierno se expuso y fue expuesto a la brujería, y, o sea, así. O sea, miren, cómo, o sea, es real. Entonces, no tenemos en esa cuestión de elegir un día para acá, un día para allá. Tenemos que definirnos y tratar y procurar de que el Espíritu Santo viva con nosotros. Tenemos tantos ejemplos, gente. Si vemos en la Biblia tantos, si vemos a ese José que fue llevado como esclavo, pero aún así pasó el tiempo y sin embargo Dios cumplió con la promesa porque el Espíritu Santo que él tenía y la presencia de Dios que él portaba fue más fuerte que todo lo que le pasó. O sea, él lo padeció, pero no dejó de creer nunca en su Dios. Eso es vivir de una manera que a Dios le agrada. Y cuando fue el tiempo, libró a su gente de padecer hambre y de morirse. Cuando vemos a Daniel el profeta, en el cual en medio él estaba también como un gobernante y todos sus compañeros, compañero, ¿cómo estás? Todos sus compañeros eran brujos y hechiceros, todos sus compañeros. Él podría haber hecho lo mismo, me conviene, estoy esclavo en otra tierra, pero sin embargo siguió doblando sus rodillas y orando 3 veces al día con las ventanas abiertas. Sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando los quisieron tirar al horno de fuego, dicen, nosotros no nos arrodillamos ante nadie que no sea nuestro Dios. Lo arrojaron al horno de fuego. ¿Y qué pasó allí? También el ángel del Señor los salvó. Vemos la vida de Jesucristo. Y vemos a cuántos otros, quizás el que está a tu lado, también pasó por situaciones pero muy difíciles. Pero sin embargo, de todas esas se decidió por Cristo y dijo, aquí estoy, sigo manteniéndome en fe. Sigo manteniendo mi fe en Él. Amén. Y cuando esto pasa, otros también se darán cuenta, porque cuando seguimos leyendo la historia y vieron que dice, y estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses y bendijo la casa de Obed-edom. ¿Y saben hasta dónde llegó el boca a boca? Porque antes no estaba ¿viste lo que pasó? Y se manda un mensaje. ¿Cómo se entera usted de las cosas? Le mandan un mensaje, ve los estados de la gente y se entera de lo que le pasó. Pero el boca a boca llegó hasta oídos del rey David. El rey decía, al final, ¿qué pasó acá? ¿Que no se morían todos? ¿Qué pasó? Y esas buenas noticias llegaron. Se recibieron buenas noticias de lo que Dios había hecho en la casa de Obed-edom. Entonces ahí de vuelta, David dijo, no, vamos, lo llevemos, pero ahora siguiendo las instrucciones de Dios. Y todo marchó bien, por supuesto, y llegó para allá. Porque cuando dejo así que Dios esté en mi vida, tome el lugar en mi vida, en mi casa, en mis asuntos, que eso es lo más complicado para las personas, también otros van a escuchar las buenas noticias de lo que Dios hizo en tu casa, de lo que Dios es capaz de hacer. Así que procura, hermano, estar y buscar la presencia de Dios.
Algunas de las señales de tener una casa bendecida, y eso es maravilloso, es que Dios trae restauración, hermanos. Restauración es lo diferente a la destrucción. Hay hogares de verdad que se sienten destruidos en todos los sentidos. Cuando hay bendición en la casa y restauración, es todo nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando hay una casa bendecida hay sanidad. Vemos milagros del Señor en vez de enfermedad. Cuando está la bendición del Señor hay libertad en vez de vivir en la esclavitud del pecado. Hay libertad. Cuando hay una casa bendecida hay salvación. O sea que ya no somos condenados por el estilo de vida, sino que Dios te transforma en una nueva persona y eres salvo. Cuando es una casa bendecida hay esperanza. Quiere decir que no hay afán, no hay desesperación ni agobio en esa casa. Cuando es una casa bendecida hay fe. Diga amén, fe. Y no hay incredulidad, no habita la incredulidad ni la duda, que es lo contrario a la fe y es pecado ante los ojos de Dios. Cuando es una casa bendecida hay gozo, y el gozo es lo contrario a la amargura del alma, del espíritu. El gozo que es tu fortaleza. Cuando hay casa bendecida hay perdón y no estás atado a la venganza, sino que suelta para ser libre. Cuando es una casa bendecida hay amor y no se manifiesta el odio ni la violencia, que eso habita en las casas de las personas. Uno lo ve desde los más pequeñitos, cómo les salta la violencia a los chiquititos. Impresionante, porque es reflejo de lo que sucede en el hogar. Porque no hay amor allí. Cuando es una casa bendecida hay obediencia, que es lo contrario a la rebeldía. Eso es una casa bendecida. Y no te estoy hablando con esto de que va a haber ausencia de problemas, se terminó. No, sino que a pesar de a veces vivir o pasar situaciones difíciles, como cualquier ser humano que exista en el globo terráqueo, de igual manera Dios decide habitar en mi casa. Porque Él ve los corazones, ve que hay gente que procura vivir como a Dios le agrada, seguir sus instrucciones, vivir una vida en el Espíritu, vivir en santidad, en integridad. Y Dios no se niega a eso, sino que Él habita. Y cuando Él está todo. Por eso es una casa bendecida, hermano. No es por arte de magia, no es que si tengo más o tengo menos, es porque Dios está. Y cuando Dios está, lo está todo. Él es lo más importante que pueda haber. Lo más importante es Dios. Lo más importante. Así que te dejo las 3 cosas. 1, seguir las instrucciones. Tengo que conocer la palabra. 2, ejercer el servicio con amor, como para el Señor, para el prójimo. Y 3, procurar la presencia de Dios, hacer todo lo posible para que el Espíritu Santo habite en mi casa. Amén. Eso es una casa bendecida. Él estando allí, Él lo es todo. Amén.